Bienvenidas y bienvenidos, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En nuestra asignatura, diseño del programa analítico y ejes articuladores de la nueva Escuela Mexicana. En esta ocasión, en esta sesión número 3, vamos a trabajar con una propuesta curricular, la cual vamos a identificar algunos aspectos de suma importancia, que son los fundamentos teórico-metodológicos, el perfil profesional, la evaluación del currículum, los fundamentos del currículum y la organización y estructuración curricular. Las dimensiones que tenemos que identificar en la parte social, la técnica, la política, la cultural y la prospectiva. Las fases donde se establece un proceso de planeación. Tenemos que identificar algunos aspectos, que en este caso estamos hablando de un diagnóstico, un análisis de la naturaleza de la problemática, el diseño y evaluación de las opciones en el accionar, la implementación y la evaluación. Hablar del diseño curricular desde los supuestos, vamos a tomar en cuenta 4 aspectos. Uno es el apartado epistemológico, el axiológico, el teológico y el futurológico, donde se enmarca una transformación del currículo. Desde las concepciones vamos a identificar el proceso de la retrospectiva y prospectiva, donde se establece una transformación del currículo. Ahora, desde sus etapas identificamos la captación de la realidad, la formulación de los valores, el diagnóstico de la realidad, el futuro deseado de la realidad, la medida existente para poder actuar desde el contexto, proceso futuro factible de la educación, la selección del futuro en la elaboración de los planes y proyectos, la ejecución de los planes y la evaluación y seguimiento. Desde diferentes concepciones y conceptos que se manejan de los autores, como en el caso de Arnas en 1981, nos menciona que es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurando en una forma anticipada en las acciones que se requieren para poder organizar. También, desde la postura de Barriga, Acuña y sus colaboradores, nos dice que es un proceso dinámico de adaptación, de cambio social en general y desde un sistema en particular. Las fases del diseño curricular, vistas desde Arnoldo en 1981, nos dice que es un análisis previo, desde un diseño instruccional hasta la aplicación del currículo y su evaluación del mismo. El diseño curricular efectivo va a estar encaminado a considerar la realidad desde la mejora del sistema educativo, desde los objetivos, los recursos, los procesos, los resultados y el contexto donde se establece. Este contexto nos habla del apartado demográfico, socioeconómico y cultural. Y entonces nos va llevando al cambio social. Los fundamentos de la teoría curricular se establecen desde un contexto de los planteamientos tecnológicos. Para Glassman, en 1981, nos dice que la tecnología educativa se ha constituido
desde dos líneas de acción. Una es la planeación educativa y una más desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Glassman y Figueroa también nos llevan a ver una revisión sobre el currículo desde 1971 a 1981, donde se agrupan algunos aspectos teóricos y fundamentales del currículo e ideología, desde la práctica profesional, el apartado de las disciplinas, el docente y el estudiante. Ahora bien, desde la postura de Villarreal, nos dice que definir el problema desde un sistema formal de asumir una estructura con base en una teoría, donde tiene que considerar el método de análisis global del sistema, desde la responsabilidad social, personal y académica. El currículum y los programas sociales tienen que estar encaminados en tres aspectos. Primeramente, en el vínculo educativo-social, donde vamos a encontrar las implicaciones y las repercusiones, y el contrato social. Desde el nivel psicológico, vamos a tener la postura de las teorías de aprendizaje, desde el desarrollo cognitivo, y desde el nivel epistemológico, desde la construcción del conocimiento. El contrato social va a enmarcar tres aspectos, desde su estructura, presentación y disponibilidad. Y es ahí donde vamos a identificar el currículum oficial y el currículum oculto. Desde los contenidos, el orden, la proporción, los métodos, los estudiantes, los docentes, la población y la evaluación del aprendizaje y el proceso donde se pueden establecer los valores. Este análisis del diseño curricular va a enmarcar cuatro aspectos. El apartado de que es verificable, que nos dice desde el contexto social económico, desde el ejercicio de la profesión, el apartado institucional, las condiciones reales del alumno, del proceso sistemático, de la que repercute en el currículum en su totalidad, desde los métodos, los medios y los recursos. El proceso continuo, que es la evaluación permanente, desde el contexto y la tecnología. Y la participativa, que nos habla de los alumnos y los docentes. La metodología básica para el diseño curricular en la educación se va a establecer desde la fundamentación de la formación, la elaboración del perfil de egreso, la organización y estructuración curricular, la evaluación continua del currículo. Vamos a tomar en cuenta cuatro aspectos para un diseño curricular. Primeramente, como etapa 1, podríamos decirlo de esa manera, la fundamentación del proyecto curricular, donde se tienen que investigar las necesidades y situar el contexto social. Podríamos decir una etapa 2, que es la elaboración del perfil de egreso, donde se establece el tipo de estudiante que se desea formar e identificar habilidades y conocimientos. Una tercera etapa de organización y estructura curricular, donde se hace el desglose de los conocimientos, las habilidades, temas y contenidos disciplinarios. Y una cuarta etapa, que ya nos está hablando de una evaluación continua del currículum para poder atender las necesidades cambiantes
y la evaluación tanto externa como interna. En ese sentido, nosotros en esta sesión número 3 que estamos trabajando con nuestra materia de diseño del programa analítico y ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, nos llevó a revisar desde el apartado teórico una propuesta curricular. Ahora lo vamos a identificar desde las necesidades de la nueva escuela mexicana. Identificamos algunos aspectos que son de suma importancia. La educación como derecho humano de la totalidad de los niños, las niñas y de los adolescentes. Una escuela pública como un espacio fundamental, pero no que excluya para concretar en sí ese derecho. El reconocimiento de la diversidad, de las características, de las necesidades, las condiciones de vida, los contextos socioculturales de las y los educandos. La importancia que tiene de la formación integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes en un sentido comunitario, desde la necesidad de superar el predominio desde una visión disciplinar y fragmentada en los contenidos. El gran reto de este proceso de establecer una propuesta curricular está enmarcada en ver el proceso que sea viable y pertinente, cuyos rasgos sean deseables y que sean definidos bajo los diferentes procesos en los cuales se establece la educación. ¿Sí? Desde la consideración de las y los docentes, porque bajo su experiencia fundamental, ver la determinación de los aprendizajes imprescindibles que se tienen que manejar desde el apartado de la situación para que el alumno pueda adquirirlos. Entonces, el proceso de poder evaluar y aprovechar las propuestas rescatables de los currículums anteriores y bajo una experiencia también acumulada de la práctica docente. Se pueden articular diferentes niveles educativos a través del diálogo dentro de los distintos agentes, desde un pensamiento transversal y colegiado al proceso de reflexión, de adaptar a las circunstancias y a las necesidades de las comunidades, ya que siempre se está, lógicamente, educando a personas en situaciones específicas y en cada caso se establezca una relación directa y sencilla orientadas a la parte didáctica, ¿no? Para que puedan aprender. El trabajo en sí debe estar establecido entre los diferentes agentes. Hablamos de los docentes, hablamos de las familias y de los estudiantes, impulsando a través de una propuesta curricular pertinente que va a ayudar a tener una práctica cotidiana relevante, significativa para el propio aprendizaje. Sabemos de antemano que el proceso de un ambiente que es susceptible, burocrático y se sujeta pues a ciertos procesos administrativos donde el contenido del trabajo está impuesto y programado, ¿sí? Hablar de una propuesta curricular diferente nos dice que tenemos que llevar la escuela a un proceso
habitable para todas y todos, sabiendo de antemano que actualmente el proceso de humanización y reflexión sobre la frecuencia que se va dando respecto a la formación del ciudadano tiene una brecha. Ahora, en el ámbito educativo, específicamente en el que nos enrolamos nosotros, nos damos cuenta de la relación y el sentido que se tiene de la utilidad del proceso de poder relacionar los saberes y los conocimientos. Desde la transformación, el proceso donde se genera una incorporación y una demostración. Por lo tanto, la función de la escuela actualmente nos dice que va a ser el espacio para transformar los procesos educativos. Y a partir de ahí implica un ajuste, ¿sí?, al proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar los conocimientos y las capacidades y habilidades de los y las alumnos. Hablar de esta postura de poder establecer una escuela con un sistema de justicia social y educativa que puede estar encaminada a los cambios frente a una crisis causada por los procesos de nuestra sociedad. En ese sentido, nos damos cuenta que la escuela, como se menciona en esta propuesta curricular, que debe ser habitada por los agentes educativos y ver a la institución como un lugar primordial para llevar a cabo el acto de aprender. Y bajo un proceso donde se pueden establecer diferentes actividades de aprendizaje y establecer cuestiones donde se perciban la transformación del estudiante bajo un contexto y que este debe ser, lógicamente, valioso. Este proceso de habitar la escuela nos conlleva a un acto de aprendizaje, de margen, donde se puede establecer desde los planes de estudio y responder al proceso donde se genera que la escuela va a estar vista desde las condiciones físicas, ambientales, materiales y también habitada, ¿sí?, por los diferentes agentes para la adquisición de los aprendizajes. Por eso nos dice Hernández en el 2010 que habitar la escuela nos lleva a ver la presencia física de ese lugar, pero implica tener una mirada de condiciones micropolíticas que sostienen las relaciones y los deseos y los sentidos para la formación del estudiante. Habitar entonces la escuela va más allá de la presencia física del espacio, ¿no? Sino que implica una mirada de condiciones
en las cuales se requiere una transformación. Desde la perspectiva donde todos los agentes educativos permiten y facilitan el aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta que existe una justicia afectiva para hacer una construcción de la propuesta curricular y los planes de estudio. En estos esfuerzos se concreta una idea de justicia que va a implicar los saberes y las capacidades que se tiene para hacer ese desarrollo personal. En ese sentido, nos damos cuenta que los contenidos, las habilidades van a estar establecidas para formar a ciudadanos. El docente tiene que reconocer la valía del estudiante, sin distinción, como la diversidad que implica la riqueza y el proceso donde se va a establecer la adquisición del conocimiento. Las actitudes, las acciones van a representar en el espacio físico que es la escuela para hacer una transformación y evitar, más que todo, las realidades del proceso de la violencia, sino que tiene que ser un cambio libre para la transformación de la educación. El proceso de tomar en cuenta una escuela para todos nos lleva a revisar la propuesta curricular desde la postura de tomar en consideración algunos aspectos de la sobrecarga que existe de lo que es los contenidos en los cuales se establece el proceso de enseñanza-aprendizaje. La experiencia en el aula nos ha demostrado que los contenidos que conforman los planes de estudio de la educación son demasiados, sí, en su totalidad. También son considerando el tiempo en los cuales se establece. Los periodos lectivos oficiales, en muchas de las ocasiones, no se cumplen con las adaptaciones en las cuales se desea para que los y las niños puedan aprender. Vamos a ejemplificar algunos aspectos sobre la carga de contenidos del currículum que actualmente se tiene. Por ejemplo, en el caso del cuarto grado de primaria, se tienen 376 contenidos desarrollados, lógicamente, por el docente en 900 horas, que es el ciclo escolar. El tiempo también establecido para desarrollar un contenido va a variar de 10 horas por la asignatura. También se habla de, a partir de los contenidos, se diseñan las actividades didácticas de los libros de textos gratuitos, como en el caso del primer grado de primaria, existen 7 aprendizajes esperados, abordados mediante 27 trayectos, contenidos que se desarrollan en 154 lecciones y 371 actividades didácticas. Para tales actividades se consideran 145 horas de trabajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta saturación de contenidos se ve
en los planes y programas, en las actividades didácticas en las cuales están en los libros de textos gratuitos, así como la información que contienen las tareas que implican para las niñas, los niños y los adolescentes, ¿sí? El proceso de complejidad para poderlos abordar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, en esta sesión número 3 que estamos trabajando, de dar una mirada de la postura curricular, vamos a hacer un pequeño análisis, una reseña de las reformas curriculares y lo que actualmente se vive. Mencionar que el trabajo en los cuales se genera los planes y programas de estudio para el diseño de los libros de textos gratuitos para la educación básica ha motivado a hacer una transformación en los planes y programas en el 2011 y en el 2017. La reforma curricular de 1992 a 1993 nos dice que se necesita impulsar un marco de modernización en la educación, entre muchas de las acciones, reformulando los contenidos y los materiales educativos. En este proceso nos lleva a identificar y a fortalecer los aprendizajes y el ejercicio que se lleva a cabo en la lectura y la escritura y en la expresión oral. También enfatizar los usos del lenguaje y de la lectura. También hacer ese reforzamiento del aprendizaje de las matemáticas para poder restablecer una educación adecuada a las condiciones y a las características de los alumnos. De manera muy general, esa es la reforma curricular de 1992 y 93. Hay una transformación en esos periodos sobre el ingreso al servicio en 1995 y se empieza a trabajar ya en la postura del proceso de construcción del conocimiento, ¿sí? De los nuevos programas que se establecen para considerar el constructivismo. En cuanto a las asignaturas que lo integran, estos planes de estudio, bueno, existen ciertas modificaciones. Hablamos ya de una reforma curricular 2011, donde los planes de estudio y la guía para el docente están integrados pues ciertos elementos propuestos por una reforma donde se genera un enfoque por competencia. A partir de ahí se empieza a establecer esta incorporación de los términos y los componentes donde se van a establecer un enfoque curricular basado en las competencias, pero también en la parte de los docentes, los asesores, y comprender e interpretar su significado. Entonces, esta reforma tiene esas exigencias por parte de los docentes. Luego nos vamos a una reforma curricular 2017, impulsando un enfoque de competencias también, una postura humanista, ¿sí? Donde se señale, se puedan fortalecer
la resiliencia, la innovación y el apartado sostenible, ¿sí?, de las instituciones. En este proceso de reforma curricular 2011-2017 es compleja por el apartado estructural en los planes y programas, donde pues hay un nuevo reto para los docentes, los alumnos y todos estos agentes educativos que se establecen para la mejora de la educación. Entonces ya empezamos a considerar algunos aspectos sobre las posturas en las cuales se establece la nueva generación del apartado del impacto de la vida escolar y la autonomía curricular de la educación, ¿sí? En este pequeño y breve repaso sobre las modificaciones de las propuestas curriculares, se dan sobre una intención, bajo una necesidad de reflexión y análisis de las propuestas para poder establecer algunos aspectos donde se tiene que considerar el apartado de tomar en cuenta y redactar aprendizajes para lograr. Tener una mirada en lo que se refiere básicamente a esta nueva postura de la nueva escuela mexicana nos lleva a identificar algunos aspectos. ¿Por qué hicimos, ahorita vamos dos procesos? Una es donde los diferentes autores pues presentan su postura epistemológica sobre lo que es el nuevo o la nueva malla curricular. Luego nos fuimos al apartado histórico, que es de suma relevancia e impacto en nuestra formación, porque es de ahí donde emana el proceso en el cual van a estar vinculados el trabajo educativo con las y los niños o adolescentes. Entonces, podríamos decir que el marco curricular de esta nueva escuela nos lleva a orientar los planes y programas, entendiéndolos como una ruta para el desarrollo del aprendizaje en los diferentes niveles. Este plan despliega a la estructura curricular que organiza los contenidos y la secuencia temporal. El planteamiento tiene que estar vinculados al apartado institucional, político y cultural. Nos lleva a tomar en consideración la necesidad de ver la situación de nuestra educación básica, tomar en cuenta el currículum como una construcción social e histórica, ver los elementos centrales de la política curricular para la educación, la estructura curricular de los planes y programas, las pautas que se van dando para el trabajo educativo. La situación actual de la educación vincula como un proceso universal donde se construye desde la diversidad, donde confluye y se manifiestan las tensiones del proceso efectivo, donde se ejercen los derechos para las niñas, los niños y los adolescentes. Las desigualdades que se articulan, ¿sí?, en las diferentes
procesos donde se genera una actividad educativa. La situación actual de la educación básica está encaminada a impulsar procesos de profundización democrática en la participación de las niñas, los niños y los adolescentes. Que esta tarea, pues lógicamente va a implicar tomar en cuenta ciertas herramientas como intelectuales, afectivas, emocionales, sociales y políticas. Es a partir de ahí donde se desarrolla. El proceso donde se establece la nueva postura de un diseño curricular responde y está representado en los intereses epistemológicos, ideológicos, políticos, culturales, económicos de los diversos grupos que se establecen en nuestra sociedad. ¿Sí? Este proyecto político pues implica la práctica humana dirigida a alcanzar una sociedad transformada. El currículum es un campo de batalla, podríamos decirlo de esa manera, donde se refleja las expresiones tanto políticas, económicas, religiosas, identificándolas, ¿sí? Para hacer un rediseño de este currículum. La educación y el currículum mexicano está considerando algunos aspectos sobre establecer desde el apartado nacional el carácter obligatorio para la educación. Entonces, nos damos cuenta que los elementos centrales de la política curricular en la educación básica va a establecer las posturas de integración en la formación de las y los niños en los cuales se establece el proceso educativo. Los elementos centrales de la política curricular para la educación básica van a generar que los docentes, las maestras y los maestros son los agentes fundamentales para facilitar el proceso de la educación. Desde la misión de los aspectos a conducir, se establece una mejora. Entonces, hablar del currículum desde la diversidad es identificar los planes y programas de estudio que tienen una perspectiva de género y una orientación integral. Los planes y programas de estudio tienen ese sentido nacional, ese enfoque intercultural, donde se identifican los procesos formativos, la evaluación de gestión escolar, de los materiales y las tecnologías que se establecen. Entonces, la escuela va a ser el espacio fundamental donde se verifica la igualdad para todas y todos. Esta igualdad que se va a potencializar en las niñas y en los niños y en los adolescentes, ¿no? Que son capaces de aprender y trascender desde sus realidades donde ellos se establecen. El plan de estudios nos coloca tomar en cuenta la postura del espacio social, cultural y productivo. Maestras y maestros, en esta sesión número 3, identificamos y reconocemos que el ser humano tiene ese derecho de contar con una identidad personal y colectiva, la cual va a vincular de manera armoniosa, ¿sí? Con su comunidad, donde las personas puedan hacer una participación, identificando
la etnia nacional con la perspectiva de la cultura de paz para reconocer y valorar la diversidad. Esta estructura curricular toma en cuenta las habilidades de comunicación, ¿sí? Aprovecha los recursos tanto tecnológicos como los medios para alcanzar los procesos. Organizamos, analizamos y también vamos a evaluar. Entonces, la estructura curricular del plan 2022 en lo que es la educación básica está vinculado a los ejes articuladores del currículum, que es la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento a la lectura y a la escritura, la evaluación estética y también la vida saludable. Estos son los ejes articuladores de la nueva postura de la educación con este nuevo plan, con este diseño curricular. Hablamos de estos ejes articuladores donde se considera la inclusión, la interculturalidad y el pensamiento crítico, la igualdad de género, la vida saludable, el fomento a la lectura y a la escritura y la educación estética. Entonces, a partir de ahí se dan que en el plan de estudio de la educación básica conforma campos formativos y que estos están articulados con los contenidos disciplinares e integran los campos y convocan a disciplinas a generar las posibilidades de comprender, de explicar, de valorar, de analizar, de describir, de argumentar las estructuras para tomar en cuenta esta interrelación que se da. Sabemos que los campos formativos, que hablamos de los lenguajes, de los saberes del pensamiento científico, la ética, la naturaleza y la sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Estos campos formativos proponen una estructuración y articulación que reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros desde la construcción y relación del conocimiento, desde la formación de los procesos donde se establece la educación. Estos campos formativos son necesarios para poder integrar los saberes disciplinares vinculados con el aprendizaje. También hay descripciones en este nuevo modelo 2022, descripciones donde se considera la estructura del campo formativo, desde los diálogos, las sugerencias de evaluación y las orientaciones didácticas. La estructura curricular en este plan 2022 podemos identificar que además de la organización de los campos de transición de cada uno de los grados al establecimiento de los contenidos, las frases, debemos de tomar en cuenta la educación inicial, la educación preescolar, la educación para trascender, ¿sí? Y construir un conocimiento. Estas representaciones gráficas y relaciones entre los elementos de la estructura nos llevan consigo entonces hablamos de esta nueva propuesta curricular
donde se va a establecer estructuras del plan de estudio de una educación para la mejora. Hablar de estos cambios educativos en lo que es la nueva escuela mexicana nos conlleva a tomar en consideración la búsqueda de solución, ¿sí? De transformar a los estudiantes en una sociedad en la cual se establecen aspectos socioeconómicos, de violencia familiar, de globalización, de comunicación, del conocimiento. Entonces, se requiere hacer esta nueva adaptación al currículo, a una nueva escuela mexicana donde se pueda establecer, ¿sí?, los procesos de poder promover los aprendizajes de excelencia, cooperativo, pluricultural, inclusivo y también de igualdad de condiciones. La nueva escuela mexicana vincula básicamente en poder reconocer la prioridad de los agentes de transformación social y las dificultades administrativas en las cuales se genera pues el conocimiento. La formación bajo un modelo educativo donde se van a formar a personas críticas, participativas, activas, capaces de innovar, de crear, de producir ideas en la calidad y bienestar del proceso, bueno, se va a establecer bajo un aprendizaje continuo, bajo la integración de métodos cooperativos y transformadores que permitan el trabajo con los alumnos de una forma donde se facilite el proceso en las actividades de profundización y utilización de una postura, ¿sí?, mejorada para hacer este proceso de transformación donde se pretende desarrollar donde habilidades, destrezas que impliquen el ejercicio el apartado liberal y la adquisición de los derechos para poder comprender el contexto y también los libros en los cuales se establecen las actividades. El desarrollo de este nuevo modelo educativo está sustentado en el artículo tercero, en el artículo 31 y 73 de la Constitución, donde se señala el derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior, donde se garantice una educación de todos los estudiantes en los diferentes sectores, ¿sí? También nos habla de un papel del Estado dentro de una escuela nueva, renovada, para garantizar a las niñas y a los niños puedan ejercer su derecho a la educación. Los planes y los programas de estudio, donde las maestras y los maestros, las autoridades educativas, puedan garantizar esta perspectiva humanística, artística, científica, crítica, lúdica, de acuerdo a la educación donde se está estableciendo, para fomentar las potencialidades de las personas y promover los contextos sociales donde se genera. Sabemos de antemano que el currículum debe ser flexible y se debe adaptar al contexto y a la sociedad. Y a partir de ahí, identificamos
una escuela que tiene como propósito mejorar las habilidades socioemocionales, brindar la calidad del proceso de enseñanza, tomar la responsabilidad sobre los procesos educativos de las niñas, de los niños y los adolescentes. De eso se trata, de poder tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, un sistema de una escuela donde el apartado de poder comprender los diferentes niveles se van dando y la construcción y la formación del o la estudiante. Este proceso permanente de la nueva escuela mexicana requiere hacer una revaloración de los docentes, de la infraestructura, de la gobernanza que se va dando y poder considerar aspectos de la nueva escuela mexicana, donde sí sabemos de antemano que son ambiciosos, pero también necesitamos participar, sí, nosotros quienes estamos inmersos en la educación. Cerraríamos esta sesión número 3, maestras y maestros, identificando básicamente la nueva propuesta curricular donde se toma en consideración la educación de excelencia, inclusiva y con equidad. Entonces, tenemos que hacer un análisis de cobertura, ¿sí? De ver a los docentes como ejes de cambio, el apartado profesional y actuación, la habilidad laboral y las mejores condiciones de los docentes para la transformación de la educación. Desde las líneas de una política pública, desde el accionar educativo, pues básicamente nos habla de un movimiento de transformación, de ver la reactivación de diferentes procesos donde se puedan establecer las aportaciones desde la reducción del tiempo del estudiante, desde esta facilitación de las actividades escolares, del afecto, de la habilidad, el desarrollo emocional y también identificar algunos aspectos de la necesidad de cambio de lo que es la nueva escuela mexicana, donde se puede establecer la libertad del ser humano, de la sociedad y se pueda lograr plenamente cuando existe el bienestar y donde se puedan establecer necesidades de mejora. El planteamiento curricular, maestras y maestros, va a implicar un reordenamiento en los contenidos, ¿sí? En la adaptación de métodos necesarios para lograr la formación integral de las niñas, de los niños, de los jóvenes, en un contexto ya del siglo XXI. Pues es un gusto, maestras, poderles saludar por este medio, felicitarles por las actividades que han enviado en tiempo y en forma. La Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad les desea éxito y también les invita y les exhorta a seguirse preparando, a entregar las actividades que están en la plataforma y no nos queda más que desearles lo mejor. Nos vemos en la siguiente sesión, maestras y maestros. Cuídense, que estén muy bien.